pregunta que tú me haces es muy difícil de responder porque es hablar de mí mismo, cosa que a mí nunca me ha satisfecho, porque no quiero que sea de vanagloria y confesarme me cuesta mucho trabajo. Ambas cosas son difíciles y entonces simplemente quiero decir la verdad, que si ha de servir para alguien que sirva y si no, la borras. En primer lugar, ¿por qué soy sacerdote? Hay razones que en la vocación traen un refuerzo de tipo humano a más de la vocación divina que Dios nos da. Y ese tiene que ver mucho con la familia. En mi familia ha habido siempre una gran fe y un gran amor a Dios y son personas de gran sentido cristiano. Comienzo por mi madre, que era una santa, y quien inculcó en nosotros un amor a Dios muy grande, siendo ya viuda y nosotros ya, estando yo ya de sacerdote. Un buen día resolvió ser misionera y se fue para Venezuela y para el Ecuador durante todo un año, sin renta, sin sueldo, sin plata para pasajes ni nada, a fundar la Legión de María con una hermana mía. ¿No es que me regala el nombre de ella? María Elena Padilla, viuda de Acosta. Ella fue una santa. Lo que uno tiene, lo tiene mucho de su mamá. Mi hermana también, Inés, fundó la Legión de María 2 años más, me parece que fueron 2 años o uno más, desde México, todo Centroamérica, hasta el Ecuador también. Entonces eso lo impacta a uno y lo obliga, porque son compromisos de familia. Así piensa la casa de uno. La otra hermana quiso ser religiosa y mi otro hermano quiso ser sacerdote. No era su vocación y hoy día son personas muy dedicadas a Dios, pero en la vida de un laicado católico. En mis antecedentes puedo encontrar que mi padre era profundamente cristiano. Murió cuando yo tenía apenas año y medio. Y yo tengo 2 retratos de mi padre, que son un Santo Cristo que pintó y una imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada, que creo que está en Nemocón. Es un cuadro grande de la Virgen Santísima que se lo regaló a los jesuitas lo llevaron al Mortiño, del Mortiño pasó a la Normal de Nemocón y de la Normal de Nemocón no sé a dónde haya pasado, pero yo la última vez lo vi allá. Ese lo pintó mi papá, siendo que no era pintor. Él era el secretario del Banco de Bogotá y después administrador de bienes de don Pepe Sierra. Pero su corazón iba con Dios y con María Santísima, especialmente la fiesta de la Inmaculada. En la parroquia de San Cristóbal siempre él se encargaba, y la familia, de la fiesta de la Virgen. Y el otro retrato que tengo de él es el Santo Cristo que tengo allí en mi pieza y que para mí me significa mucho. Luego, el hermano de mi padre fue párroco en Gachalá y después en Carupa, y estando allí murió. Antes había estado 8 años organizando los catecismos en Fomeque y lo llamaban el padre Astete como sobrenombre, y su objetivo pastoral primordial era la catequesis. De ahí pasó al Guavio, y en el Guavio, muy amigo con Monseñor López, pues le dio gran impulso a la catequesis que hoy tenemos en el Guavio. Y otro hermano de mi padre entró de jesuita y no alcanzó a ordenarse. De tal manera que es una familia muy de Dios, que la obligan a uno a también ser de Dios. Hay otro aspecto, que yo tengo allí un cuadro que me obliga también, es un recuerdo de la familia, que es un cuadrito que fue del arzobispo Caicedo y Flores, en donde él celebraba la Santa Misa cuando iba a las visitas pastorales,
y quedó en la familia. Y entonces ese me llegó a mí, y en un reparto de bienes que tuvimos con una tía, de una tía que murió, entonces yo dije, no, a mí no me den nada. Yo el cuadro de la Virgen que usó el señor arzobispo Caicedo y Flores. Entonces esas cosas lo obligan a uno. En mi casa también encontré una vez un devocionario de la Madre del Castillo, la monjita de Tunja, que era la mística del colegio del monasterio de Santa Clara. Y todos esos ancestros de familia de tipo cristiano me obligan. Mi abuelo, el papá de mi madre, acogió en su casa a los padres jesuitas cuando la persecución de Mosquera, y arriesgó la vida, y arriesgó sus bienes, pero logró sacarlos del país antes de que hubiera habido algo más, y en agradecimiento el provincial de los padres jesuitas le envió, el padre general de los jesuitas, le envió cuando volvieron a Colombia un lignum crucis, afortunadamente o desafortunadamente sin muchos papeles, porque un recuerdo de estos, de un pedacito de la cruz de nuestro Señor, pues es una cosa especial. Lo tenemos en la casa, en una cajita que mandamos a hacer de oro, y no sé si será cierto, si será verídico o no, pero lo guardamos con gran cariño. Toda esa cosa obliga espiritualmente a servirle a Dios. No se puede uno salir de ahí. Cuando yo entré al seminario apenas tenía 9 años. Y el primer retiro que nos hizo también un padre jesuita, entonces nos hacía ver que tenemos una responsabilidad con nuestra vocación y con el llamado de Dios, y que si uno por culpa no corresponde, entonces tiene que darle cuenta a Dios de cuántas personas se murieron sin sacramentos, de cuántas personas no pudieron asistir a la Santa Misa porque yo no fui capaz de ordenarme. Entonces esa responsabilidad en la vocación me la inculcó ese retiro desde los 9 años en que entré al seminario hasta que me ordené. Mi Dios ha sido especialmente bueno conmigo y no lo merezco. En el seminario menor estuve, y como no teníamos recursos porque mi padre había muerto cuando yo tenía, como dije, hace apenas 1 año y medio, entonces me dieron una beca, pero la beca no cubría todos los gastos, y mi madre, cuando yo iba en tercero de bachillerato, me dijo que no había con qué pagar ni la matrícula, pero que íbamos al seminario. Yo le dije, pues yo me salgo del seminario y me pongo a trabajar, aunque sea vendo algo. Dijo, no, mi Dios no sabe ayudar. Y cuando entré, no me recibió el vicerrector la matrícula y me mandó donde el padre rector, el padre Luis Gómez Brigar. Y yo pensé que era que no me iban a recibir. Y cuando llegué donde el padre Luis Gómez, me dijo, aquí, esta carta venía dirigida a Monseñor Perdón. Le dije, pero esto es para el señor arzobispo. Me dijo, no, léela. El señor arzobispo me la pasó a mí y nosotros resolvimos que fuera para ti. Y ahí decía que una familia que estaba en Europa había tenido un accidente y que iban a visitar a la Virgen de Lourdes, precisamente la devoción de mi papá. Y que como no habían tenido daño mayor en el accidente, que en agradecimiento a Dios le habían ofrecido sostener un seminarista hasta su ordenación, y que ese era yo, sin haberlo pedido, sin haber dicho nada, y mi Dios nos regaló esa ayuda hasta el día de hoy, en que pues yo estoy manejando los bienes de esa familia. El doctor Mario Fernández de Soto y su señora, doña María Brandon, viuda de Fernández de Soto. Murió primero él y después ella, que quedó sola, no tenían hijos. Resolvió hacer una fundación para ayudar a los sacerdotes
que la titulamos Fundación Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Yo ya era sacerdote cuando se hizo, y quedé dentro de la Junta Directiva, y la Junta Directiva me ha nombrado para administrarla. Y todo lo que hay aquí, excepto mis cosas personales, son de la Fundación. Hasta el Santo Cristo que está acá es de esa familia buena y cristiana que me ayudó a la ordenación. También su testimonio fue valiosísimo y su ayuda increíble para poder yo llegar al sacerdocio. Todo esto, digo yo, son cosas humanas que son arandelas de lo que nuestro Señor quiere de uno en una vida de entrega al Señor. En el seminario mayor y en el menor tuve orientadores que no merezco, como fueron Monseñor Alfredo Rubio Díaz, quien murió siendo arzobispo de Pamplona, Monseñor Joaquín García, que murió siendo obispo de Santa Rosa, y Monseñor Alberto Uribe, quien murió siendo arzobispo de Cali. Después en el seminario mayor también tuve unos formadores increíbles, como Monseñor Pablo Correa, quien fuera obispo de Cúcuta, y otros sacerdotes que son modelo de virtud. Entre mis compañeros, pues increíbles, por su testimonio de virtud y de amor a Dios que encuentra uno desde el señor cardenal Alfonso López Trujillo, el actual obispo de Facatativá, el arzobispo de Pamplona, Monseñor Víctor López, y otros señores jerarcas como el obispo de Chiquinquirá, y otros que en el momento no me acuerdo, pero yo decía, ¿por qué los planes de Dios son tan generosos con nosotros? También fui compañero y amigo de Camilo Torres, y cuando estuve yo en la curia de Bogotá, el señor arzobispo de Bogotá, entonces el cardenal Concha, me comisionó para que yo hablara con él a ver si lograba algo de que dejara sus puntos de guerrilla y volviera a un sacerdocio. Lo invité al Temel, almorzamos los dos en una mesa chiquita, me acuerdo. Y hablé mucho con Camilo, y me pareció un hombre sincero, pero equivocado. Él valoraba su sacerdocio más con un cariz político y de solamente la pastoral social, pero dejaba a un lado el resto de la vida sacerdotal que tiene, pastoral litúrgica, pastoral evangelizadora, que son las más importantes, y como consecuencia la social. Para él fue primordial la social, y entonces yo creo que por eso se equivocó. Pero un gran hombre, un hombre inteligente y un hombre de Dios. Yo para mí tengo que se equivocó, pero de buena fe. Pasados los años de seminario, que fueron muy agradables, son un oasis en la vida, entonces mi Dios quiso que yo me ordené para la arquidiócesis de Bogotá, porque soy de Bogotá. Y entonces fui nombrado por el señor cardenal Crisanto Luque, a quien tuve un cariño especialísimo, porque fue conmigo casi un padre. Desde el seminario conmigo fue muy deferente. Me llevaba a hacer con él los retiros espirituales, yo le leía los 8 días de su retiro, y rezábamos los dos, y convivíamos una casita en Villeta que él tenía muy sencilla, y allá hacía los retiros el señor cardenal y yo con él, cosa que no merecía yo. Él me enseñó a ser sacerdote en mis primeros años y me nombró a la curia con él. Yo hacía lo personal del señor arzobispo, sus compras personales, sus antojos. Lo acompañaba a veces a llevarle a la familia en Tabio unos centavitos de limosna, porque sus familiares eran muy pobres, de una ayuda que él generosamente daba a sus hermanos y a sus primas y a gente muy necesitada casi pues de limosna, vivían de alpargatas y eran muy sencillas.
pero a él le daba pena con otras personas y andaba conmigo, cosa que siempre le agradecí. Cuando el señor cardenal estuvo enfermo, yo vine a quedar en la curia de Bogotá encargado de ser el tesorero diocesano o arquidiocesano, porque estaba ayudando en la curia, primero a reorganizar el archivo después del 9 de abril en el Palacio Arzobispal Nuevo, y de auxiliar en la tesorería que me correspondió estar haciendo los giros y el manejo económico de la última parte de la construcción del Palacio Arzobispal de Bogotá. Llegó el señor cardenal Concha, con quien tuve poco tiempo que ver, y quien me quiso nombrar secretario suyo personal, como secretario del arzobispo, pero a condición de que dejara de lado una pastoral que había comenzado con autorización del señor cardenal Luque, que era la pastoral de Gamines, que hoy día todavía mantengo y creo que lo puede hacer hasta mi muerte. Y entonces me puso este dilema: mira, Bernardo, te necesito como secretario personal mío, pero tienes que dejar los Gamines. Me acuerdo que íbamos en el carro del señor arzobispo, que era un Cadillac negro, y le dije, me quedé pensando un poco, no sabía qué decir, y pronto resolví: Su Eminencia, para secretarios de cardenal hay muchos, y para Gamines somos pocos, déjeme lo mío. Y entonces él dijo, bueno, no le gustó. Me pidió un candidato para el cargo de secretario personal de él, y se lo di, un hombre muy culto y muy bueno, quien lo hizo muy bien en el tiempo que estuvo el señor cardenal. Con él no tuve mucho que ver. Este hecho nos distanció un poco, y aunque yo seguí en la curia, pero no con la misma confianza que podría tener con el anterior. De ahí pasé al seminario menor, en donde estuve de prefecto 1 o 2 años. Pero estos dos trabajos de la curia de Bogotá y del seminario, más que todo en la curia, los alternaba a mediodía con pastoral en la parroquia del 7 de agosto, una parroquia muy bonita en Bogotá y muy grande, donde estaba la plaza de mercado y donde estaba gente muy buena, de clase media alta en el barrio Muequetá, y clase media más abajo, y clase la más pobre en un barrio que llamaban La Culebrera, contra el río, abajo en lo que hoy es la carrera 30. Viví muy contento allí. Después, por el peligro que suponía manejar la tesorería de la arquidiócesis y estar en un barrio popular, entonces me cambió Monseñor para ser capellán auxiliar de la Basílica de Monserrate. Allí también tuve una experiencia pastoral muy bonita. Lo que uno ve en la fe de la gente cuando sube a confesarse, lástima que ahora lo han convertido en un parque más que en un objetivo de espiritualidad cristiana. En ese entonces no había parque, afortunadamente. Y subían era a confesarse y a orar. Había confesiones de 20, 30, 40 años, y nos sentábamos a confesar 5 o 6 sacerdotes desde apenas amanecía, 6 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, y con confesiones de gente que lloraba, que daba testimonio de una gran virtud y de un gran amor a Dios. Para mí esos años de Monserrate y esos ratos de confesión han sido un recuerdo permanente en mi vida sacerdotal, y un gusto de haber servido como sacerdote en esos años. Creo que duré 2 años en Monserrate. De ahí pasé ya al seminario, y estando en el seminario y viendo que convenía que yo tuviera una
experiencia de pastoral en parroquia y no seguir con cargos más bien como diocesanos, como de curia, que me iban a aislar de una pastoral directa con los fieles. Yo mismo le pedí al señor cardenal y él también me aceptó y le gustó que yo le pidiera una parroquia. Y entonces vine a parar de vicario cooperador de Gachetá en el Guavio. Y ahí la razón de ser para que yo esté en la diócesis de Zipaquirá, porque a los pocos meses de haber sido nombrado para el Guavio, este sector de la arquidiócesis de Bogotá se integró a Zipaquirá y en buena hora he quedado para mi vida en esta diócesis que quiero muchísimo. Tuve un incidente con el señor cardenal Concha por la pastoral que he tenido con los niños de la calle. El tiempo en que yo estuve en la curia y estuve en el seminario, mantuve una institución que fundé que se llama Hogar Monserrate, y la hice con ese título precisamente bajo el amparo del Señor de Monserrate, a quien todos los lunes le pedíamos que nos ayudara, y subíamos a pie con los niños de la calle a pedirle a Dios que nos ayudara. Terminaba la Santa Misa e iba para la curia. El señor cardenal Luque me dio el primer mercado. Me acuerdo que me regaló 100 pesos de ese entonces y con eso hice el primer mercado. En cambio el cardenal Concha no veía bien y no quería que tuviera yo esta pastoral con los niños de la calle. Y no sé si verdad o no, me llegó una razón a la tesorería arquidiocesana de que quería que yo suprimiera esa obra social. Entonces yo subí y le dije que me parecía muy bien, que yo estaba para obedecer, pero que me hiciera el favor de ponérmelo por escrito para que los benefactores y todo el mundo viera que era una orden del señor arzobispo y que yo no los estaba estafando, pidiendo para unos niños y después cerrando una casa. Entonces me dijo, no, yo nunca he mandado esa razón y me extraña mucho. Sin embargo, sigue la obra. La seguí y después de que estuve en el seminario y salí del seminario pidiéndole el favor de una parroquia rural, en esas vacaciones me preocupé por dejar algo por los niños de la calle en Bogotá. Me reuní con el alcalde Guinás, me acuerdo, con el comandante de la policía de Bogotá. Bogotá no era tan grande como ahora, pero sí el problema era muy marcado porque no existía el Instituto de Bienestar Familiar. E hicimos un estudio, que yo no sé si haya servido posteriormente para algo, uniendo fuerzas entre el distrito, la policía y la iglesia, para solucionar el problema de los gamines o al menos comenzar a darle atención. Llevé todo este estudio donde el señor cardenal, antes de que me hubiera dado el nombramiento para Gachetá, y yo sabía que iba a ser cambiado, se lo había pedido. Pero entonces cuando llegué con este estudio, no sé por qué se sulfuró, le dio mucho disgusto y me dijo que por qué seguía yo con los gamines. Le dije, porque su eminencia me dijo que sí siguiera con gamines. Y como yo me voy de la ciudad, según lo que hemos charlado, quiero dejar algo organizado. No me hable de eso. Le dije, su eminencia, yo tengo derecho de hablar. Sálgase de mi oficina. Le dije, no creo que sea la actitud de un pastor. Me tiene que contestar. Que no le contesto. Dije, pues no me salgo. Esas son cosas de la juventud. Entonces me dijo, lo saco en pellones. Le dije, sáqueme. Y pues yo siendo joven y él un viejito, pues claro que yo hubiera podido no dejarme, pero yo quería sentar el precedente de que él me empujaba de la oficina y me sacaba por trabajar con los pobres. Entonces me sacó y yo no sabía qué hacer, pero yo exigía que el arzobispo me contestara
un programa serio que habíamos organizado para la pastoral con los niños de la Cali. Me salí y yo en ese momento pensaba en esa resistencia pasiva del Mahatma Gandhi, de esas personas que sin ofender, pero con presionar, hacían pensar a la gente. Me fui, adolorido, claro, pero tranquilo, porque estaba obedeciendo y yo no iba a decirle al señor arzobispo que no, hasta tanto que me dijo, y no vuelva aquí hasta que no tenga su nombramiento. Y dije, claro, si hasta yo se lo pedí. Muy bien. Después que recibí el nombramiento, entonces el señor arzobispo se había ido para el concilio ya en las primeras etapas del concilio. Y cuando él volvió, entonces siendo yo ya de la diócesis de Zipaquirá, entonces fui a saludarlo, a darle las gracias, a pedirle excusas si se había ofendido y a quedar bien con el señor arzobispo. Una extrañeza muy paternal con que me recibió. Se puso de pie, me abrazó, me hizo sentar en su escritorio. Yo no sabía qué hacer en el escritorio del señor cardenal. Y él se sentó en la mesita de la máquina de escribir y entonces me dijo, mira, me equivoqué ese día. Para mí eso ha sido muy importante. Le dije, Su Eminencia, yo no sé si yo también me equivoqué, pero en todo caso quedamos muy de amigos y después con la Fundación Saldarriaga Concha, que él dejó para niños pobres, entonces la hermana de él, que sabía el incidente, me acuerdo mucho que un día llegó con una ayudita económica a nombre del señor Cardenal Concha. Son anécdotas de la vida, pero que a uno le causan siempre una marca, y le dicen. Bueno, llegué a la diócesis de Zipaquirá, en donde fui recibido muy bien por el señor obispo Jáuregui, de quien decían que era muy duro, tal vez, muy adusto, y tenían razón en cuanto que tenía una cáscara dura, pero un corazón bellísimo. Era como el coco, que es duro por fuera y muy sabroso por dentro y en su corazón. Me dejó en Gachetá y estuve muy contento porque allá yo estaba realizando una obra bonita en lo de evangelizador. Teníamos muy bien organizados los catecismos porque se habían acabado con la enfermedad de mi antecesor y el párroco, que era Monseñor Salas, era un hombre muy bueno y estaba muy enfermo. Me dio mucha amplitud para trabajar y me acuerdo que llegué a dejar, todavía tengo los cuadernos de organización, 1000 catequistas, 500 de hombres, 500 de mujeres, que eran uno principal y uno suplente. Se redondeaban 1000 catequistas, con quienes tenía yo reunión todos los meses, el primer domingo, si no recuerdo mal. En la pastoral educativa me encargué de sacar adelante el colegio, terminé el colegio de Gachetá y pasé los alumnos al nuevo edificio que hoy tiene.